glucoméricos. Esto es un orden diferente, pero yo pongo un ejemplo. Luego los bioquímicos, listo. Después de que yo ya abordé los 9 pasos, nosotros en los ejercicios que hemos realizado en los casos clínicos hemos llegado hasta aquí, ¿cierto? No hemos tocado la última partecita, que es cuando yo genero el plan, ¿cierto? Cuando yo ya, después de haber descrito el paciente se encuentra así, tiene desnutrición, los indicadores muestran esto, el perímetro de cintura, no sé qué. Cuando escribo, yo aquí al finalizar todo ese párrafo, escribo plan. Plan, 2 puntos. Este plan es donde yo ya voy a poner qué le voy a hacer a ese paciente de acuerdo a lo que encontré. Por ejemplo, si hablamos del paciente que tiene cáncer, dentro de mi plan ya sabemos que uno de los planes que yo me propondría sería hacer una dieta hiperproteica, ¿cierto? Ya sabemos, igual uno evalúa a cada paciente, pero por lo general casi que todo paciente oncológico requiere ese plan hiperproteico. Que estoy hablando del paciente con obesidad, ¿cuál sería mi plan? Una dieta hipocalórica. Que estoy hablando de mi paciente con diabetes, ¿cuál sería el plan? Una dieta hipoglúcida. Ustedes ya saben todo lo de hipoglúcida, hiposódica, hipocalórica, hipercalórica, ya conocen toda esa parte, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Que habíamos visto inclusive dentro de una de las primeras clases que vimos, los planes modificados en requerimiento calórico, quiere decir hipercalórica, hipocalórica o normocalórica, si es una dieta adecuada en calorías para el paciente que yo tengo. Si lo miramos en cuanto a modificación de macronutrientes, hiperproteica o hipoproteica, hipograsa, uno casi nunca pone hipergrasa, ¿cierto? Hipograsa, o si lo miramos en cuanto a carbohidratos, hipoglúcida, por lo general, que es la que aplica para el paciente diabético. Y ya cuando lo miramos en modificación de micronutrientes, ya es cuando uno dice hiposódica para el hipertenso, hipocalémica, si habláramos de una dieta baja en potasio, pero por ejemplo para un paciente renal, que luego lo van a ver. Otros nutrientes que modifiquemos, el sodio, el potasio. Se dice que solamente en esos dos, o fósforo no. O fósforo, hipofosfatémica es otro tipo de dieta, pero también aplica más para paciente renal. O hiperfosfatémica, por ejemplo. ¿A qué voy con eso? A que nosotros entonces en un plan alimentario modificamos o no modificamos, describimos cómo está el tema de calorías, cómo está el tema de macronutrientes, de micronutrientes y consistencia, si hay que hacer alguna modificación. Si en este caso les pusiera un ejemplo, pongamos acá, un paciente, por ejemplo, con obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene diabetes y tiene disfagia. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene esto después de nosotros haber visto toda la historia, ¿cierto? Cuando hacemos el plan, entonces, lo primero que ponemos es la modificación en calorías. ¿Qué modificación en calorías requiere? Hipocalórica. Entonces, primero, lo podemos poner así o podemos poner, se diseña, o se iniciará, de cualquiera de las dos maneras está bien, se iniciará plan alimentario así. Esa es una forma de escribirlo, no es que tenga que ser así. Ustedes pueden poner, se iniciará un plan alimentario con las siguientes características. Está perfecto. Listo, pero es más o menos dando a entender de que en el plan estamos diciendo, estas son las modificaciones que vamos a realizar. Primero, en cuanto a calorías, entonces, hipocalórica, no voy acá, dieta, hipocalórica, listo. Modificación en macronutrientes. Hipoglúcida. Hipoglúcida. Entonces, por ese lado tenemos
Hipoglucemia en cuanto a proteína. Dijimos que en un paciente diabético se aumenta la proteína, pero el porcentaje no es muy alto y ya lo vamos a ver. Entonces casi que nos vamos es para el límite de arriba, pero no alcanza a hacer una dieta hiperproteica. ¿Listo? Para que igual eso apenas lo estamos viendo, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces en cuanto a carbohidratos, grasas y proteínas, podría ser hipograsa si ustedes la consideran. Si ustedes dicen, no, yo le voy a poner poquita grasa, o parte de lo que recomiendan las guías, las ADA, son restringir carbohidratos para que más fácil le demos un buen aporte de proteína y de grasa. En obesidad, el objetivo no es necesariamente disminuir la grasa, sino cambiar el tipo de grasa. Porque es que por lo general, quien tiene obesidad y a expensas de grasa es de grasa saturada, ¿cierto? Es de chicharrón, de buñuelo, de empanada, es pura grasa saturada, no va a ser por un exceso de grasa insaturada. Entonces, por el lado de las guías, la recomendación no es restringir grasas para un paciente con diabetes, sino cambiar el tipo de grasa. ¿Listo? Entonces tampoco, si habláramos de diabetes, tampoco alcanza a ser hipograsa. La única restricción es hipoglucemia. Profe, y en la hipertensión también se... Hiposódica. No, en las grasas. En la hipertensión se restringen las grasas. También se O sea, cambiaría. No, pero ¿Pero qué? No, dígame. no, saludable. Eso, es que en todas las patologías siempre la recomendación va a ser irnos a las grasas saludables, o grasa insaturada, en lugar de grasa saturada. ¿En quiénes sí uno podría poner una dieta hipograsa? Dislipidemia. En dislipidemia, ¿cierto? O en un hígado graso. Bueno, en hígado graso vamos enfocados a carbohidratos, pero de igual manera, ¿cierto? O en alguna patología, una esteatosis hepática, por ejemplo, o una diarrea que genera alta eliminación por la diarrea que se tiene, que obviamente hay que restringir las grasas, ¿cierto? Ya hay casos específicos, pero aquí no nos aplica. Entonces sería hipoglucemia. Ahora vámonos a los micronutrientes. Hiposódica por la hipertensión. ¿Y supraglótida o qué? Entonces vamos en hiposódica. ¿Qué más en cuanto a micronutrientes? Solo el sodio, ¿cierto? Porque ni potasio, ni fósforo, eso no, solo el sodio. Y ya la modificación de consistencia. Si por ejemplo tiene disfagia, ahí sí tendríamos que mirar qué tipo de disfagia, ¿cierto? Si es una disfagia para sólidos, si es disfagia para líquidos, ¿cierto? Entonces aquí sí ya pues ponemos, si por ejemplo para una disfagia que es con dificultad para masticar, pero no tan grande que uno dijera que todo tenga que ser semilíquido, Semilíquida. Uno podría poner blanco, ¿cierto? Pero si ya uno dice, no, es una disfagia de sólidos, pues obviamente ahí sí tiene que ser líquida espesa o supraglótica, ahí sí ya uno mira la consistencia como tal de la persona. Pero en este caso, si hablamos de una disfagia pues general, que uno dijera, con masticar muy bien los alimentos y tragar alimentos de consistencia muy blandita mejora, podría ser una dieta blanda. Listo. Entonces esa partecita que no la pues no la vimos porque la tenía para o esta semana o la otra, yo estaba mejor dicho perdida, pero sí lo tenía muy en cuenta que no lo teníamos que ver. Siempre que hagamos toda la historia, terminamos con esto. ¿Quién ve esto? Esto es lo que llega al servicio de alimentación, si habláramos de un hospital. O esto es lo que ve el médico, o esto es lo que ve enfermería. Por ejemplo, que lo van a ver el otro semestre, si tuviéramos un paciente con nutrición enteral, nosotros aquí pondríamos iniciar nutrición enteral por sonda a tal goteo, no sé qué, escribimos todo. ¿Por qué? Porque esto, enfermería no le lee todo esto y el médico tampoco le lee todo lo que hay arriba, a menos pues de que le interese mirar algo específico. Pero por lo general no le van a leer todo esto. Lo único que mira que al resto del personal de la salud son estos dos renglones. O sea que estos dos renglones tienen que ser demasiado claros y entendibles para las personas que lo vayan a leer. ¿Qué es fundamental? Que estos dos renglones me respondan lo que puse aquí. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el paciente, supongamos, no es diabético y yo puse hipoglucemia y uno va, no está mal, le estoy quitando el azúcar, ¿cierto? No, pero uno con hipocalórica decir, o le estoy tiene. restringiendo los carbohidratos, pero en el análisis, por lo menos en alguna parte debería decir por qué le va a restringir los carbohidratos. Es que no es diabético, pero tiene unos triglicéridos muy altos, ya está la justificación, ¿cierto? Entonces,
Entonces, porque hay que evitar que nos pase que muchas veces hacemos una dieta demasiado restrictiva cuando el paciente no la necesita. Lo que yo les he dicho, ¿cierto? Que hipoglucia, pero no es diabético, tiene bien triglicéridos, tiene bien todo. ¿Para qué le vamos a restringir el azúcar a un 100% si no es necesario? ¿Cierto? ¿O para qué se la vamos a poner hiperproteica si está comiendo bien de proteína? Todo está bien y todo indica de que tendría un buen consumo. Entonces, no va a ser un mismo plan alimentario para todos, sino siempre que ustedes lean estos dos renglones, deben mirar si estos dos renglones sí se resuelven arriba. No quiere decir que yo arriba tenga que decir, le voy a poner un plan alimentario hiposódico porque el paciente es hipertenso. No, con yo haber puesto que es hipertenso, ya estoy dando respuesta a por qué se la voy a poner hiposódico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque nosotros en todos los ejercicios que hemos hecho, hemos llegado hasta aquí, pero no habíamos llegado a este pedacito, que es fundamental, porque esto es lo que ve enfermería o el médico, el mismo paciente, o sea, quien yo estoy atendiendo, esto tiene que ser muy clarito, porque aquí es donde justifico lo que dice aquí. ¿Listo? Que le voy a poner un suplemento, por ejemplo. Entonces pongo esta justificación y luego, por ejemplo, puede ser, yo lo hago con un asterisco, cada uno lo hace como quiera. Yo normalmente pongo un asterisco, pongo, se iniciará suplementación nutricional vía oral, hay que aclarar, con fórmula, por ejemplo, hipercalórica, tiene el mismo orden y la misma fórmula lo dice. Hipercalórica, hiperproteica. Hiperproteica, por ejemplo, hipoglucida. Una toma al día, por lo general las botellitas son de 220 mililitros. ¿Listo? Así yo ya estoy también diciendo, por aquí escribí que venía perdiendo mucho peso, que la albúmina está bajita, que todo me indica de nutrición. Con eso estoy justificando. Y que está comiendo poco. Con eso estoy justificando porque le voy a iniciar el suplemento. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta esta partecita, pues que era la que nos faltaba ver. Ya habíamos llegado hasta aquí. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer las historias nutricionales, por ejemplo, la próxima semana, ustedes siempre en la historia van a escribir ese plan. En lo posible, no hay literatura que nos diga que este es el orden, que este debe ser el orden, pero si uno lo mira como de una manera ordenada, pues debería ser el orden. Primero calorías, luego macro, luego micro y luego me voy a consistencia. Pero no hay literatura que me muestre que este es el orden. Pero pues es como más entendible, más clarito, por lo menos para cuando uno lee la nota. En cambio, si uno empiezo con dieta blanda, hiperproteica, luego me voy a calorías, luego un que sea como más desorganizado. Entonces es como por darle un orden. ¿Listo? Quería como explicarles esta partecita que era lo que nos faltaba para terminar una historia. Profe, yo le hago una pregunta, pero si es una persona pues ambulatoria, una cita normal, ellos ni entienden eso, o hay que ponerlo de todas maneras. Sí, hay que ponerlo. Porque, por ejemplo, así sea ambulatorio, si el paciente tuviera esa historia nutricional y va donde otro nutricionista, por decir algo, o al control, porque en una consulta ambulatoria, en una EPS, por ejemplo, yo lo debo escribir así, porque en el próximo control puede que no sea yo quien lo voy a atender, sino otra nutricionista. O igual, si soy yo, no me voy a acordar yo que le escribí a ese paciente. Entonces, al yo tenerlo aquí, yo ya sé, este paciente tiene dieta hipocalórica. Voy a ver si es verdad que está comiendo tan poquitas calorías. Pues me refiero a que uno en la consulta, entonces empieza a indagar a ver si se está consumiendo las calorías que le recomendaron. El paciente, ya le voy a dar la palabra, el paciente esta partecita puede que no la mire mucho, porque el paciente, ¿qué es lo que va a mirar? El plan alimentario que se llevó. Ahí es donde tiene la indicación, ¿cierto? Pero por historia nutricional sí debería estar así. Dígame, Carolina. Carolina. No, voy a decir eso, que pues ahí la historia se escribe así, pero ya al paciente la información se le da lo más poquito posible. Eso, al paciente le decimos, entonces hay que empezar a bajar calorías y necesitamos también disminuir el consumo de carbohidratos y vamos a aumentar la proteína, no sé qué. Le empezamos a explicar al paciente en otras palabras, pero así es como debe quedar, porque así es como le puede llegar a otro profesional. Entonces que el otro profesional entienda
qué fue el plan que le realizaron, ¿cierto? Que es muy habitual que uno en la EPS le toque atender pacientes que vio otro nutricionista, o si hablamos desde la parte médica pasa igual. ¿Qué es lo primero que dice el médico? Espéreme, yo leo la historia de la consulta anterior, porque el médico no fue el que nos atendió. Entonces él lee la historia y dice, ah, usted tenía esto, tenía aquello. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nos llega un paciente que tuvo consulta nutricional con otro nutricionista, nosotros vamos a más o menos leer la historia, leer el plan y mirar si se está cumpliendo el plan. Ahí es donde nos llega un control y nosotros le decimos, si se está tomando el suplemento que le programaron en la consulta anterior. ¿Por qué? Porque aquí vimos que decían que tenía un suplemento, ¿cierto? O cómo está con el consumo de azúcares, que veo que le restringieron el azúcar, por ejemplo, ¿cierto? Cositas así. Entonces, así sí queda en una historia nutricional. Y ya al paciente se le entregan otros términos, pero la misma información. No sé si hay otra pregunta. No, listo. Entonces era lo único que nos faltaba de la historia, que ya este último caso sí le debemos incluir toda esa parte del plan. Recuerden, lo que yo le restrinja acá o las recomendaciones que yo ponga acá deben justificar aquí el porqué. Y acuérdense, no es que yo vaya a poner hipocalórica porque necesita bajar de peso, es un ejemplo, o hipoglúcida por su diabetes. No, si yo ya aquí tengo los diagnósticos y especifiqué cómo se encuentra el consumo, pues ya eso, lo importante es que me dé respuesta a lo que le voy a poner aquí. Si en ninguna parte dije, está perdiendo peso, está comiendo un poquito, tiene náuseas, tiene vómito, y le voy a dar suplemento, ¿cómo justifico ese suplemento? ¿Cierto? Tengo que poner aquí, como quien dice, la justificación para poderle programar el suplemento. Y parte de esta justificación que yo pongo aquí es lo que yo casi que copio y pego y me llevo para un MIPRES, porque es que el MIPRES me da, un MIPRES es un resumen muy pequeñito de estos 9 pasos, de lo que yo puse aquí. No debe llevar los 9 pasos, que eso lo dijimos en algunas de las clases anteriores, pero sí debe justificar el por qué le voy a poner el suplemento. ¿Listo? ¿No les queda duda? Listo. Ahora sí, que quería como terminar esa partecita que era muy importante. Antes de empezar ya otra vez en el tema de diabetes, les quería decir varias cositas. Nos falta un tema que es de cirugía bariátrica, cirugía mayor, y ese tema es muy importante. Entonces les propongo, pues así como el viernes vamos a ver adulto, que este viernes sigamos viendo adulto, así hayamos venido hoy. ¿Sí les parece? Entonces el viernes vemos adulto. Yo no quisiera que nos perdiéramos ese tema, porque yo les podría grabar la clase y tengo otras cositas que tengo que, pues que voy a organizarles como para todo este tiempo de práctica, pero ese tema sí quiero que lo trabajemos porque de pronto surgen dudas, inquietudes. Entonces el viernes vemos adulto. Bueno, entonces eso era lo primero que les iba a decir. Vemos todo lo de cirugía, más que todo, cirugía bariátrica y cirugía, una herida, una ostomía, o sea, desde el manejo nutricional, pues cómo sería esa parte. El viernes vemos ese tema. A todos les llegó el correo de las prácticas. Listo, igual si tienen dudas, inquietudes, cualquier cosita, ahorita las miramos en el descanso. Y ahorita más o menos por ahí 3:15, 3:20 más o menos, porque están dando otra capacitación y cuando terminen vienen, nos van a dar una capacitación en Sismaná. ¿Algunos ya han recibido esa capacitación? Pero sí lo hemos manejado. Ah, pero no les han mostrado el sistema, todo. Sí, a nosotros nos tocó. Hay unas actualizaciones en el sistema y el Sismaná no solo aplica para la pública. En los hospitales hay que realizar el Sismaná, por lo menos de Antioquia. ¿Por qué? Porque las cifras hospitalarias son muy importantes también para ese manejo y para conocer cómo está la población en el ámbito hospitalario. Entonces el Sismaná se utiliza tanto en el componente de seguridad alimentaria, en el componente de alcaldías y público, pero también en los hospitales. Entonces por eso vamos a recibir también esa capacitación. Esas creo yo que más o menos 3:20, algo así. Hagamos algo a las 3:10, si todavía sigo mucho aquí hablando, me dicen para que paremos y puedan ir al descanso, de modo que cuando nos vengan a una capacitación pues ya estén descansaditos. Entonces a las 3:10 no han terminado, me dicen. Bueno, Que de aquí 30 yo me lo minutos. lanzo y se me va. Yo me quiero comer el Sí, almuerzo, no sé qué se la casa. Ayer habíamos terminado aquí, ¿cierto? Cuando habíamos hablado de la
Entonces, en diabetes, ya retomando, ustedes ya han visto conteo de carbohidratos, ¿cierto? Sí, señora. ¿Vieron los archivos que les envió hoy de pronto? No, Bueno, profe. hoy les subí varios archivos en la carpeta de diabetes. Dentro de ellos les subí un taller. ¿Qué tal? Pero tenemos tiempo para irlo realizando. Igual hoy vamos a ver un poquito de cómo se realiza, pero tenemos 15 días para hacerlo, porque ya ustedes van para práctica. E inclusive, pues en parte con un nutricionista que tengan allá en la parte de práctica, pues también si quieren se pueden apoyar, ¿cierto? Igual pues conmigo también. Pero entonces se lo subí de una vez como para que lo vayan mirando. Y porque ahorita vamos a aclarar algunas cositas de eso. No, por grupos. Grupos de 4. Los 5 de prácticas, profe. Los 5 de prácticas. Con el equipo de práctica. No, 5 es mucho. Con el equipo de práctica exagerada, profe. 4 no, pero 5 es 6. De 4, de 4. Apenas es de 4 máximo. Realmente para que todos como que, porque es de hacer cuentas y cálculos. Entonces, como es de conteo de carbohidratos, si es de hacer cálculos y cositas. Bueno, te voy a tratar de que me rinda. Profe, esa parte de caso clínico. Pero tiene 15 días y está aplicado. ¿Cómo va a ser 23? Pero el caso clínico es para dentro de un mes. Un mes larguito, casi que terminando los meses. Igual voy a tratar, a ver si logro esta semana, de pronto, desde esta semana dejar estructurado el caso clínico para mandarles el formato. Pero ya ustedes saben mucho de lo que lleva el caso ¿Será que me clínico, puedo reír? ¿cierto? De cómo está estructurado. Ya mis audios no son tan divertidos porque no me escuchan muy ruido. Ah, no es que hacer plan como tal. Listo, muchachos. ¿Cómo así? Entonces ahora sí para tratar de que no se... Habíamos dicho entonces, ¿cómo debe ser cómo podríamos decir que tenemos un Sería diabético genial. bien controlado? ¿Cierto? Un diabético que está muy bien en sus glicemias, independiente de que hoy haya salido un poquito altica, de manera general en 3 meses podemos decir que ese diabético está muy bien controlado. Y es cuando tiene una hemoglobina glicosilada por debajo de 100. Hay algo importante que no está en las guías, pero que a mí me parece muy importante, y es, las guías recomiendan por debajo de 7. Pero sabemos ya que si está por encima de 6.5, eso lo clasifica, está acá, vean acá. Si está por encima de 6.5 ya lo clasifica como diabético, ¿cierto? Si está, como aparece acá, entre 5.4 y 6.4, lo clasifica como prediabético. Pero el que esté por debajo de 5.4, ¿qué? Ay, sí. ¿Cierto? Eso no nos lo dice la guía. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un diabético... Eso no sería un diabético. ¿Cómo? Eso no sería un diabético, ¿qué? Si tenemos, por ejemplo, una persona diabética que tiene una glicosilada en 5, uno diría, ay, no, pero eso está muy bien controlado. No, está haciendo muchas hipoglicemias. Está teniendo el azúcar tan bajito que su hemoglobina glicosilada está inclusive por debajo de la referencia. Como tal, las guías no nos lo dicen, pues aquí, pero desde la práctica así es. Entonces, cuando tenemos un paciente con una hemoglobina glicosilada, casi, no les pongo un dato exacto porque no están las guías, pero aquí podríamos pegarnos de este 5.4, si la tenemos por debajo de 5.4 o por debajo de 5, que hay diabéticos con hemoglobina glicosilada de 4.8, eso es terrible, porque eso nos muestra que está haciendo tantas hipoglicemias que sus neuronas están muriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a mirar por qué está haciendo tantas Mucha azúcar hipoglicemias. circulando, ¿qué? ¿O qué pasa ahí? Pues mucha Son carga de insulina. ¿Cómo? Sí, muchas. Pues, Exceso de insulina. exceso de insulina. Esa es una de las causas. O tiene tanta insulina que el paciente es de esos tan juiciosos que el médico le dijo póngase 20 y así se muera en esa cama, se pone 20, porque hay pacientes así. El médico me dijo que 20 y así me ponga sudoroso, me dé escalofrío, yo me pongo las 20 que me dijo el médico. No, el paciente tiene que conocer también su cuerpo y obviamente con las cifras, por eso es que es fundamental el glucómetro, pero se tiene que conocer también que realmente, mire, el médico me mandó 20, pero yo me estoy poniendo 12 y me estoy poniendo 12 porque con 12 me mido la glicemia y me está saliendo muy bien. Perfecto, no se ponga las 20 que le mandó el médico. Lo que pasa es que el médico le mandó 20 por lo que vio ese día.
pero usted que es el que está en el día a día es el que sabe si necesita realmente la pena, ¿cierto? Entonces, en este caso... Profe, y cuando le van mermando, que me tocó ver una señora que le mermaban y le mermaban, hasta el último se la tuvieron que quitar porque siempre presentaba hipoglicemia, hay que... Habría que mirar Si no se cierto- cura, la diabetes no se cura, entonces, no ahí, se cura. entonces Pero de ¿qué pasó ahí? pronto tuvo muy buenos hábitos. Lo que pasa es que es muy habitual en personas jóvenes son de 30, 35, 40, que se diagnostican con diabetes por sus malos hábitos. Pero yo no sé si ya les pasé esa diapositiva y si no ya les voy a mostrar una donde dice, no, esa ya. Profe, pero diga que no se le vaya. Sí, donde dice que cuando una persona baja de peso, tiene diabetes tipo 2 y baja de peso, puede tener una mejoría de hasta un 7-8%, en este 0.7 y 0.8%, o inclusive hasta de 1% o más. Quiere decir que con el solo hecho de yo haber perdido peso, ya de 6.5 puedo bajar perfectamente a 5.5. Ya el 5.5 yo diría no es prediabético, es diabético porque alguna vez la tuvo por encima de 6.5, pero ya es un diabético muy bien controlado que posiblemente no necesite insulina y que lo que ayudó para que mejorara fue su estilo de vida, el bajar de peso. ¿Pero se el curó o empezar no a se comer curó? bien. Es que esa no. La diabetes controlada. El diagnóstico. Pero si no tiene medicina. ¿Cómo? Pero, o sea, sí, ya dice que si no tiene medicina, entonces... No está médico. ¿Cómo está controlada? ¿Con el peso? Con la alimentación. Para mí El eso es peso una y la locura. alimentación. Es que allá deberíamos llevar a todos los pacientes. Por eso pasa lo mismo con el hipertenso. Un hipertenso que toma medicamento y que le que no quitan está su tomando medicamento. medicina. Maravilloso. A esos pacientes hay que felicitarlos. Pero con Porque es que si le medicina. quitaron su medicamento, eso muestra desde otro aspecto, o sea, desde el componente sea nutricional o estilos de vida, desde el otro aspecto, qué tanto se está cuidando que ya le están bajando los medicamentos. Cuando un paciente tiene insulina y le empiezan a bajar la insulina, porque está muy bien, eso muestra que se está cuidando. Y ya no tiene obesidad. ¿Cierto? Pues En si llega a cambio, comer más, si el tiene paciente obesidad. cada que va a la consulta le suben insulina y vuelve al control y póngase otras 2 unidades más y vuelve y póngase otras, muestra que está muy mal controlado, sea por desconocimiento, sea porque no se quiere cuidar, por el motivo que sea, pero está mal controlado. Entonces, así como le pasa a los pacientes con Por lo que diabetes, ella lo mismo cuenta. con hipertensión, desde la parte cardiovascular, con cualquier enfermedad, entre más le vayan quitando Pues va a comer más. medicamentos, eso muestra lo bien que está, que se está cuidando. Y lo ideal sería eso, que le quitaran lo más que se pudiera de los medicamentos. Esa disposición. Y entonces ese 5.4 es el rango de premio. Pero ese ¿Cuál ya es no el es rango de una persona sana? En una persona sana sí puede estar en 4.7, 4.8, 4.9 y está. Esos valores Por ejemplo, son si ustedes se los hicieran, posiblemente casi todos salgan en 4.8, 4.9, de pronto O sí. sea, porque ese es 4.8. Se van a acordar de mí en un Persona 20 años. normal que sí ya tiene Si diagnóstico. tiene diabetes. Habla de hipoglicemia, pero si no tiene diagnóstico es lo normal. Claro, es que de aquí para arriba es que ya hay riesgo. Si es una persona sana y está por debajo de 5.4, está perfecto, está muy bien. Debería Pero estar que debajo. un diabético esté aquí, no es normal, porque eso quiere decir que o tiene mucha insulina, como dijeron ustedes ahorita, o tiene mucha insulina, o tiene un descontrol tan grande en su alimentación que se mantiene con la glicemia en 300, entonces me pongo más insulina, pero a la media hora le doy el bajón y se comió el confitico, y luego por la noche le volví a subir y se puso O se aplican un montón para comerse un pedazo de Pero torta. entonces usted nos puede comprar mucho. No me las Está conozco. por literatura no, Las por, diabetes. eso depende mucho también de la sintomatología del paciente. Ah, bueno. Por literatura no hay rango, porque como les digo, la literatura simplemente nos habla de que un paciente bien controlado es el que está por debajo de 100. Eso nos dice por lo menos la Asociación Americana de Diabetes. Pero para mí, y desde la experiencia, si tengo un diabético con una hemoglobina glicosilada en 5, para mí no está bien. A menos de que nos muestre pues ya una glicemia muy bien, un recorte de glicemias, que todo está perfecto. Si uno dijera, pues de pronto es la sección, pero por lo general no pasa. Listo. Entonces hay que tener en cuenta también que por eso con la diabetes, si nos hablan de menor de 7 y está en 6.8, está perfecto. No nos desesperemos que no hay que bajarla más para que mejor controlado esté. No, si está por debajo de 7, ya está bien esa persona diabética. Y se quedó 10, 15 años en 6.7, está perfecto.
Listo, para que no nos vayamos de pronto al extremo que pueda pasar, que tampoco es bueno para el paciente. Porque cuando hay hiperglicemias, obviamente el cerebro se satura de glucosa, ¿cierto? Que viene ya, entonces que la cetoacidosis, un montón de complicaciones desde la parte cerebral. Pero es más peligroso para un diabético hacer hipoglicemias que hacer hiperglicemias. Porque cada que hay hipoglicemias, el cerebro se queda sin energía y por lo tanto mueren neuronas, ¿cierto? Entonces son más peligrosas las hipoglicemias. Por eso no nos podemos acostumbrar a tener un diabético con hipoglicemias. Siempre que el diabético realice hipoglicemias, hay que indagar el por qué. Ay, es que hoy no almorcé. Bueno, ya está la causa, siga almorzando para que no le den hipoglicemias. Ah, es que no estoy tomando merienda y por la noche y por las mañanas amanezco con muchas hipoglicemias. Entonces, a partir de hoy hay que empezar a tomar merienda, así no le den muchos deseos, ¿cierto? Así no le provoque. Algo que influye mucho en un diabético para que tenga hipoglicemias es cuando se desvelan mucho en la noche, y eso pasa mucho. Entonces el diabético dice, es que estoy durmiendo muy mal, me estoy despertando 3 o 4 veces en la noche porque estoy muy angustiado, o no sé, en una fiesta, en el mejor de los contextos, o en un velorio, en el peor de los contextos, ¿cierto? Pero estuvo toda la noche despierto. Ese diabético debe comer toda la noche. Ese diabético no se puede quedar con la meriendita a las 9 de la noche y desayuno a las 8. Si ese diabético está despierto, a las 2 de la mañana, un ejemplo, debería volver a comer algo. Y a las 5 de la mañana debería volver a comer algo. Cuando hablamos de comer, no siempre es harina, ¿cierto? No siempre es harina. Puede ser que se tome un vaso de leche, ahí tenemos carbohidratos. Porque es que los carbohidratos no son solo harina, ¿cierto? Los carbohidratos están en la leche, los carbohidratos están en una fruta. Una fruta. Nadie se va a comer una fruta a las 2 de la mañana. Pero los Una naranjita para pasar el rojo. Los carbohidratos están en las verduras, los carbohidratos están en todo tiene que poner ser en muchos alimentos. Entonces cuando hablamos que si está toda la noche despierto, debe comer a las 2 de la mañana y por ejemplo debe volver a comer a las 5, no siempre lo relacionemos con harina, sino con comer algo que tenga carbohidratos. Esto para que lo tengan en cuenta. Pero solo el que se pone insulina, porque es el que tiende a tener hipoglicemias. Si es un diabético que no se pone insulina, se toma su metformina y está muy controlado y por lo general con una metformina no va a presentar hipoglicemias, pues no hay necesidad de que coma en la noche. Pero el que se pone insulina sí le da una hipoglicemia a las 3 de la mañana si está toda la noche despierto y no come. ¿A quién no le da esa hipoglicemia? Al que mantiene esa glicemia altísima. Y dice, yo no tomo merienda a las 2 de la mañana y no se me baja el azúcar, pero a uno a ver, a las 8 de la noche estaban 300. Pues claro que se le va a bajar si tiene mucha reserva para toda la noche, ¿cierto? Pero si es un diabético bien controlado que se pone insulina, debería comer cada 3 horas, no harina. No pensemos que es harina. Como les digo, puede ser el yogur, obviamente sin azúcar. Puede ser una avena finés que no tenga azúcar, algo. Pero que coma algo cada 3 horas para ayudar. La fruta, la verdura, diferentes alimentos. ¿Qué me iba a decir, Mariana? Profe, si es el paciente que es diabético necesita insulina de acción corta y pues antes, previo a cada comida, entonces si se desvela, o sea, como igual tiene hipoglicemia, no se debe aplicar insulina antes de consumir ese carbohidrato. Como igual que hipoglicemia en la madrugada. Bueno, lo que pasa es que la insulina alta, que ya vamos a mirar, se aplica principalmente solo para comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué? Porque son las comidas grandes. Yo para tomarme un yogurcito, sea a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, no me tengo que poner insulina. Es para comidas grandes, que por lo general son desayuno, almuerzo y comida. Entonces, si él va a comer, la persona va a comer carbohidratos porque está trasnochado, porque no se pone insulina. No se pone insulina. Porque son pequeños, fraccionados. Exacto. Y porque es poca la cantidad, por eso les digo, no piensen solo en harina. ¿Listo? Porque tampoco se trata de decirle al paciente, cada 3 horas tiene que comer harina, no. Pero cada 3 horas sí debe estar comiendo algo para que no le den esas hipoglicemias, porque se pone insulina. ¿Qué vas a decir por aquí, Mariana? Sí, Mariana. No, porque tenía la bueno. Listo. Entonces, eso en cuanto a las hipoglicemias. Siempre que tengan un paciente con hipoglicemias, indaguen mucho el por qué está haciendo hipoglicemias. Que es que por eso es que mantengo el confitico, pero ese confitico se le debería envejecer ahí guardado, no lo debería usar nunca. En cambio está el que tiene como 10 y eso es cada media hora que me va a dar la hipoglicemia. No, eso fue que se acostumbró a comer confite, ¿cierto? Y no debería ser así. Les va a pasar. La diabetes, que es de las enfermedades que más abordamos en todos los aspectos,
van a ver que es así. Entonces hay que buscar es por qué está dando hipoglicemia, si es que se está trasnochando. En adultos mayores, por ejemplo, que están preocupados, que están angustiados, que tienen diabetes, que se ponen insulina, muy frecuentemente amanecen con hipoglicemias. Y puede que, por ejemplo, la hija, si hablamos de un adulto mayor, la hija o el hijo dice, pero es que come bien, se está poniendo la insulina, todo está muy bien, pero resulta que no está durmiendo. Y la solución puede ser que el médico le mande medicamentos para dormir, por ejemplo, porque es que eso influye. Por eso hay diabéticos que cuando no duermen muy bien, en la habitación, en el nocherito, por ejemplo, se llevan un cafecito, ahí sí con unas galletitas o con alguna cosa para comer, porque realmente les da hipoglicemia si pasa. ¿Por qué? Porque cuando uno está despierto, el cuerpo gasta más energía. Así yo esté despierta, quietecita, acostada en la cama o viendo televisión, el cuerpo está gastando más energía que si yo estuviera durmiendo. Entonces, las reservas que tengo de glucosa obviamente se gastan más rápido. Por eso es que necesito estar comiendo. ¿Listo? Entonces, buscar la causa de la hipoglicemia. A mí eso me parece importantísimo, para que no le vuelva a dar hipoglicemias. Entonces, puede ser que tiene mucha insulina, puede ser que no está tomando merienda, puede ser que pasa mucho tiempo despierto, ¿cierto? Bueno, cualquiera de esas. Entonces, aquí tenemos esta partecita. Tenemos, en cuanto a los tipos de hipoglicemia, ¿cierto? Que son los que se pueden presentar. Entonces, hay 3 tipos de hipoglicemia. Ahora sí. Tenemos 3 tipos o 3 niveles de la hipoglicemia. La primera es cuando está por debajo de 70. Entonces, una glicemia por debajo de 70 ya se considera una hipoglicemia nivel 1. Si está por debajo de 54, que eso ya sería demasiado bajito, se considera nivel 2. Y ya un nivel 3 es cuando se tiene un evento grave a tal punto que el paciente está inconsciente, ¿cierto? Es habitual también que pase, que en una persona diabética van al otro día, por ejemplo, el familiar a despertarlo y está inconsciente. ¿Eso qué implica? Si tuviera el glucagón, como lo vimos ayer, si tuviera el glucagón se lo inyecta, pero no muchos lo tienen. Con un paciente que tiene hipoglicemia, si el paciente está consciente, asiste. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Sudor, mareo, visión borrosa, palpitación, el sudor es demasiado tanto que empalaman la cama, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene todos esos síntomas, pero está consciente, uno le dice, ¿cómo hace este azúcar? ¿Cómo hace este azúcar? Listo, mejoró. Pero si el paciente está inconsciente, ni de riesgo se le puede poner azúcar, porque el riesgo a que se broncoaspire es demasiado grande. Esos son los pacientes que tienen que llevar a urgencias, porque está inconsciente y ni le vamos a dar un vaso con azúcar revuelto, por ejemplo, porque por su estado de inconsciencia se puede broncoaspirar. Que esos serían los de un nivel 3, que están ya en un punto tan grave, pues grave en su momento, que obviamente o se puede morir, porque una hipoglicemia tan grave que puede generar la muerte, o llevarlo pues de urgencias a urgencias que ya le pongan líquido, ¿cierto? Que ya le pongan dextrosa. Pero entonces estos son los 3 niveles de hipoglicemia que tenemos en este caso. Cuando tenemos yo lo que no entiendo es porque a mí me daba hipoglicemia cuando tenía de 10 a 15 años. Pero si lo miramos desde adolescente, recuerden que habíamos dicho que el adolescente es muy habitual que presente hipoglicemia, porque no desayuna, porque está de moda, no come, no almuerza. Entonces, cuando empiezan con esas hipoglicemias ocasionales que le van dando, como dijimos ayer, las hipoglicemias son como casi el inicio de una diabetes. ¿Por qué? Porque como el páncreas ya está empezando a funcionar mal, debido a que o produzco células beta o produzco células alfa, ya se tiene una mal producción, ¿cierto? O en este caso un mal balance de los dos, lo que conlleva a que se genere la hipoglicemia y a largo plazo la hiperglicemia. Si lo miramos en una persona sana, pues esas hipoglicemias son una de las causas, el exceso en el consumo de azúcar. Por eso las hipoglicemias, y eso ya todos ustedes me imagino que lo tienen claro, que una hipoglicemia, no del momento como azúcar, ¿cierto? Pero una hipoglicemia a largo plazo, ¿cómo se maneja? Consumiendo azúcar. Ustedes ya lo saben que no, ¿cierto? Todos lo tienen claro. ¿Qué pasa? Que es muy habitual que la persona, no nosotros, sino ya el externo, que tiene hipoglicemia y dice, tengo que comer azúcar porque tengo muy poquita azúcar, ¿cierto? Que es lo habitual que a uno le dicen. En una hipoglicemia
a largo plazo, no estamos hablando la del momento del diabético, que la solución es coma azúcar. O sea, cuando se mantiene con hipoglicemia. Si no, la hipoglicemia es la persona que cada 8 días la hipoglicemia, cada 15 días, o el mismo diabético puede ser, pero a largo plazo, no de momento. De momento la solución es coma azúcar, pero a largo plazo la solución nunca va a ser comer azúcar, porque el comer azúcar va a hacer que entonces produzca más insulina, se descontrole mucho más el páncreas. Siempre en una hipoglicemia, la primera recomendación es cero azúcar. Estoy hablando de hipoglicemia a largo plazo, ¿cierto? Que es diferente a la del momento. La recomendación principal es cero azúcar. ¿Con qué fin? Con el fin de que el páncreas nuevamente se empiece a regular en esa producción de células alfa y células beta. Por eso una persona, sea adolescente, adulto sano, cualquier persona que tenga hipoglicemia, lo primero es restringir totalmente el azúcar, pero sí consumir harina cada 3 horas. ¿Por qué harina? Porque como es la que más me aporta carbohidratos en este caso y son de absorción lenta, pues me van a ayudar a que los niveles de glicemia no se bajen, pero a que tampoco haga picos, ¿cierto? Que es lo que más hay que evitar. Esos picos son los que conllevan a hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipoglicemia. En cambio, los carbohidratos me ayudan a que se mantenga nivelado. Entonces, en una hipoglicemia de cualquier persona, siempre como usted lo dijo ahorita, lo primero es cero azúcar. Pero sí hay que mirar cómo está ese consumo de carbohidratos, que sea constante en lo posible. Y también fundamental, que coma 6 veces al día, como pasa con el diabético que se pone insulina. Si es diabético y no se pone insulina, no necesita merienda. Recuerden que es el de la insulina porque es el que aumenta el riesgo a hacer hipoglicemias. Porque la insulina siempre me va a aumentar el riesgo de hipoglicemias. Entonces con la insulina sí necesito 6 comidas al día. Pero si no se pone insulina, perfectamente pudo haber comido a las 7 de la noche y quedarse hasta el otro día sin haber comido nada más. A menos que el paciente pues refiera lo contrario, que diga, me están dando hipoglicemia, me están dando como mareos, pero muy difícilmente pasa el que no tiene insulina, porque el que no tiene insulina y está con medicamentos, casi siempre tiene la glicemia alta, rara vez la tiene bajita, ¿cierto? En cambio con la insulina, como la insulina es la que tiende a generar esas hipoglicemias cuando tiene un exceso, pues por eso afecta mucho más. ¿Listo? Dígame. Entonces, en esos pacientes que tienen la hipoglicemia, pues que usted dice que es a largo plazo, esos episodios de hipoglicemia, ¿con qué se controlan si no van a ser con azúcar? Pues con las comidas y usted dice que son los pacientes horas. Lo que necesita, cuando Y no tiene medicina. ¿Cómo? Ese no se medica. El manejo de una hipoglicemia es 100% nutricional. Ese no hay manejo médico, a menos pues de que le dijera póngasle glucagón, pero si no es un paciente con diabetes, pues no se la van a ordenar ni nada, ¿cierto? No es manejo médico, una hipoglicemia es 100% manejo nutricional. ¿Qué pasa? En una hipoglicemia nosotros tenemos un páncreas que está malgastando, o sea, hasta produzca insulina. Por eso es que en hipoglicemia, el poco carbohidrato o azúcar que consume, él automáticamente se lo lleva para la célula. Quiere decir que la sangre quedó sin azúcar, ¿cierto? Quedó sin glucosa. Entonces él vuelve y genera hipoglicemia. Pero entonces empezando hipoglicemia, vuelve y come azúcar. El páncreas produce mucha insulina, vuelve y se la lleva. Entonces, por un lado tenemos un páncreas que tiene que producir mucha insulina. Por eso uno de los principales riesgos es, estoy aumentando el riesgo a resistencia a la insulina, a que mi páncreas produzca tanta insulina que en algún momento la deje de producir. Por eso es que la hipoglicemia es el principio de una diabetes si no se controla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar de comer azúcar para que así el páncreas vuelva y se regule, deje de producir tanta insulina en esos picos que yo estoy comiendo azúcar, vuelva y se regule y ya vuelva a producir la insulina, pero la necesaria para un metabolismo normal, para mantener unos carbohidratos nivelados. Entonces, siempre que esté la hipoglicemia del momento, obviamente el azúcar es la recomendación, siempre va a ser así, pero uno nunca debería tener hipoglicemias, sino más fácil consumir carbohidratos, ojalá de integrales, preferiblemente porque la fibra me nivela mucho más los niveles de azúcar, pero ojalá fueran carbohidratos que me ayuden a nivelar y a no tener picos. Eso es como el páncreas, yo lo relaciono mucho, pues no sé si valga el ejemplo, pero yo lo relaciono
Como cuando uno tiene un hijo que malgasta y pide y le pide a los papás, y le pide plata, y el papá tenga. Llega el momento en el que el papá no le va a poder dar más plata. Así pasa con el páncreas. Llega el momento en el que el páncreas ya no puede producir tanta insulina, y ¿qué le va a tener que decir el papá al niño? Ya no tengo plata, ya no me pida más, que ya no tengo más para darle. O se regula en el gasto que tiene, o se quedó sin nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Empezarse a regular en el gasto, que sería el ideal, ¿cierto? Que se empezara a regular en el gasto para que así todo vuelva y se nivele, y el papá, si lo miramos por el lado del papá, pues también vuelva y se regule. Entonces, por eso en la hipoglicemia, la solución no es el azúcar, la solución es bajarle al azúcar, como quien dice, quitarle ese chorrito de todos los días para que el páncreas se regule y así vuelva y trabaje niveladito como debería haber trabajado siempre. ¿Listo? Profe, ¿y cómo sería el manejo de una hipoglicemia reactiva? Bueno, cuando tenemos hipoglicemia reactiva, pues el manejo nutricional es muy similar. De igual manera se recomienda mucho como restringir los carbohidratos e identificar la causa. Siempre en todas las hipoglicemias lo importante va a ser identificar la causa, siempre. Entonces, si yo logro identificar el por qué las estoy generando, pues obviamente ya con eso voy a evitar que me sigan presentando. Entonces sería muy similar en este caso. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dicen acá? Que cuando tenemos, aquí se refieren a los programas de prevención de la diabetes, cuando tenemos programas de prevención, se ha demostrado que se disminuye hasta en un 58% el riesgo a presentar diabetes. Por eso es que los programas de prevención de diabetes son demasiado importantes en este caso. Y así uno no tenga diabetes, si uno tiene la herencia, el antecedente o antecedentes de hipoglicemia, o tiene la obesidad, o tiene varios factores de riesgo, el asistir a estos programas de prevención realmente ayudan mucho a evitar que se presente la diabetes como tal. Tipo 2, que es la asociada a los hábitos. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta la persona, sea niño, sea adulto o cualquier persona? Son estos tres, que se llaman las 3 P. ¿Qué es polidipsia? Polidipsia. Sí, bien, mucha sed. Poliuria. Mucha orina. Los que se levantan 3-4 veces en la noche a ir al baño, por ejemplo, ¿cierto? Si no hayan tomado tanto líquido. Distinto es próstata, para que no lo confundamos. Que los hombres se levantan mucho al baño por la próstata, ¿cierto? Pero diferenciar en este caso. Y polifagia, que comen mucho. Estos son los 3 principales síntomas iniciales de un niño. Que un niño que presente estos 3, es fijo una diabetes tipo 1, ¿cierto? Que presenta sed, de esos que estamos en un frío terrible y es con sed, o que uno ve que está sentadito en la casa y mantiene sed. Aparte de eso, elimina orina muy seguido y muchas veces, y aparte de eso, mantiene una hambre persistente. Estos 3 son los principales síntomas. Entonces, muchas veces los pasamos desapercibidos, y cuando la persona le dicen que tiene diabetes, dice, ay, sí, yo me levanto, le empiezan a preguntar, si yo me levanto 3-4 veces en la noche a ir al baño, o en el día no tomo casi líquido porque tengo que ir muy seguido al baño, cosas así. Entonces, son como los síntomas principales para identificar la diabetes. Solo que, como les digo, uno los pasa desapercibidos. Que el niño mantiene mucha sed, es que juega mucho. Sí, eso es cierto. Pero si vemos que esa sed es un día que no está haciendo calor, o un día que de pronto todo está muy bien, también hay que evaluar de pronto a qué pueda ir. Respecto a la metformina, se ha dicho que la metformina, pues ese es el principal medicamento que se utiliza para el manejo de la diabetes cuando a uno se requiere insulina. ¿Cómo? O Sacelda. También hay varios, pero como el más conocido es la metformina y es de los más estudiados, ¿cierto? La metformina es para el diabético, ya sea que no necesita insulina, o también hay diabéticos que necesitan insulina y adicional de medicamento. ¿Qué medicamento pues favorece en este caso? Es un hipoglicemiante que nos ayuda pues al control de la diabetes. Se recomienda desde la Asociación Americana de Diabetes que en personas que presentan riesgo de diabetes, que aparte de que tienen riesgo de diabetes por el antecedente, por la acantosis, por toda esa sintomatología, por la poliuria, por todos los síntomas que tengan, si aparte de ese riesgo se encuentra en esta edad, tiene un índice de masa corporal mayor a 35, tiene una glicemia mayor a 100, así sea 104,
y tiene antecedentes de diabetes gestacional, si cumple algunos de estos, se recomienda que estas personas consuman metformina, así aún no tengan diagnóstico de diabetes. Eso recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Pero la FDA dice que no hay ningún medicamento para prevenir la diabetes. O sea que la FDA no recomienda la metformina. Tampoco. Ni dice que sí, ni dice que no. Dice que a hoy no hay medicamento que ayude a prevenir la diabetes. Sin embargo, la Asociación Americana, pues sí la recomienda más. ¿Listo? Entonces, por ¿qué eso. piensa? ¿Cómo? No sé qué piensa. Pues eso depende como de las características de la persona. Si tenemos una persona con una obesidad, con malos hábitos, con mucha herencia, pues puede que sea un buen mecanismo de prevención. Hay personas que la consumen sin ser diabéticos, ¿cierto? Puede que sea un buen mecanismo de prevención, pero que tampoco sea necesario aplicarlo en todos. Cuando hay personas que este no es modificable, pero este sí puede ser modificable. Y si yo modifico el peso, con seguridad estoy modificando la glicemia porque esa me va a ayudar. Entonces, si por ejemplo yo tuviera buenos hábitos y empiezo a mejorar estos dos, puede que ni siquiera necesite el medicamento. Pero si yo no voy a modificar ningún hábito, puede que el medicamento sea una buena alternativa, ¿cierto? Entonces, relativo, pero por eso están como las dos apreciaciones que se tienen en este caso. A largo plazo se ha relacionado la metformina con deficiencias de vitamina B12. Parte del medicamento de la metformina se absorbe en el estómago, en la parte gástrica. Por eso es que se asocia, debido a que compiten en parte por su absorción. Por eso se considera que el consumo a largo plazo de metformina puede conllevar a deficiencias. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahí, Ayúdame a hacer las tres. que se tome eso separado de, por ejemplo, una carne, pues, o el almuerzo como tal. Eso es importante, esa es una buena recomendación. Consumir la metformina lejos, por ejemplo, del almuerzo, muy buena esa recomendación. Y no lo Entonces, marea. además tenemos la vitamina B12. ¿Cómo? Y no lo marea, porque es que esa pastilla es fuerte, de marearlos, hacerlos vomitar, sí, mucho. Bueno, habrá personas de pronto que les cae mal, eso puede pasar. Que cambien los hábitos. Exacto, es lo ideal que cambien los hábitos, pero también de igual manera, pues obviamente si le cayera mal, hay muchos otros medicamentos que ayudan para la diabetes si fuera necesario. En cuanto a la insulina, tenemos la insulina de acción muy rápida. Normalmente un paciente diabético tiene insulina de acción lenta o ultralenta. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hablamos de ultralenta es porque esta insulina dura entre 24 y 36 horas. O sea que, por lo general, la insulina lenta dura 24 horas, que sería en este caso la NPH, que aquí tenemos de 18 a 20 horas, pero en promedio dura casi que las 24 horas, por eso es que es una diaria, ¿cierto? Bueno, por la no. Bueno, ¿a qué hora debería ser el medicamento? O la insulina lenta en este caso. Se supone que es por la mañana, ¿no? La insulina lenta, que son estas dos, no generan, bueno, acá dice, no generan hipoglicemias. ¿Listo? No dependen de la ingesta, porque no generan hipoglicemias. Listo, eso es lo primero. Entonces, si yo me aplico la NPH a las 5 de la mañana y no desayuné, no tengo problema, porque no genera hipoglicemias, a diferencia de estas que ya vamos a mirar. Entonces, como no generan hipoglicemias, no me afecta el horario en el que me lo tomo. ¿Qué pasa? A la mayoría de las personas se les dice, a uno se les dice por la mañana, a otro se les dice por la noche. ¿Qué es lo importante con la insulina? Que si hablamos de la de 24 horas, que siempre sea a la misma hora. Es que a mí me queda más fácil al mediodía cuando me siento a almorzar, que es cuando llega mi hijo y me la pone, póngasela al mediodía. Que me queda más fácil a las 9 de la noche cuando empieza la novela, porque me acuerdo, así cuando quiera, pero a las 9 de la noche que es cuando empieza la novela, y así me acuerdo de ponérmela, póngasela a las 9 de la noche. ¿Listo? Con la lenta no hay horario, lo importante es que sea a la misma hora. Entonces a lo que voy es, esta puede durar de 24 hasta 36 horas, pero aún así se le ordena cada 24 horas. ¿Listo? El médico siempre, así dura 36 horas, siempre se la ordena cada 24 horas. Entonces, si hoy se la puso a las 10 de la mañana y mañana a las 11, nosotros sabemos que no hay problema porque dura 36 horas, pero al paciente no se le puede dar esa flexibilidad. Como margen de... Sí, porque en este caso dura.
¿cierto? Con la NPH no, porque mire que antes esta queda cortica para las 24 horas, pero esta dura más de 24 horas. Es como un margen que tenemos de error, por decirlo así, pero no se le debería dar al paciente ese margen de error, porque si uno le dice, bueno, si se la puso a Se las 12, relaja. no hay problema, entonces al otro día fue a las 12 y se va yendo y se va yendo. La idea es que hacerles mucho énfasis en que siempre es a la misma hora, a la hora que ellos quieran, pero siempre a la misma hora. Esto con la lenta. Pero cuando miramos la rápida, esta glulicina es como en la rápida la más conocida es esta. Claro que todas estas se utilizan también. Pero la glulicina y la glagina son como las dos más, las que normalmente mandan más en la EPS, y pues son muy buenas, son del lapicerito que trajimos ayer. La glulicina, en este caso que es una insulina rápida, rápida quiere decir que actúa muy rápido, de 5 a 15 minutos. Por eso lo que yo les